A lo largo de la historia han habido cientos de asesinatos que nunca han sido resueltos y que solo las víctimas saben toda la verdad de los hechos. ¿Te imaginas que alguien pudiera volver de la muerte y manifestarse de alguna forma para poder señalar a su asesino y hacer justicia? Esto parecería una verdadera película de terror o ficción, pero la siguiente historia te dejará realmente sorprendido. Hoy traemos el caso del fantasma de Greenbrier. Greenbrier es un condado de Virginia Occidental en Estados Unidos, lugar donde se desarrolla la historia de Elva Sona Hister Shue, quien nació en ese mismo lugar e hizo su vida ahí hasta su muerte. Era el verano de 1896 cuando Elva Sona conoció a un hombre alto, musculoso y bien parecido, que se había mudado recientemente al condado de Greenbrier. Este hombre se llamaba Erasmus Strabling Shue, a quien todos en el pueblo lo conocían como Trout. Ambos se enamoraron y se casaron el 20 de octubre de 1896. En apariencia, todos en el pueblo los percibían como un matrimonio feliz. Pero el 23 de octubre de 1897, misteriosamente, Trout se fue a la casa de su tía Martha Jones, quien lo recibió con total normalidad. Aunque le preguntó si su hijo Anderson Jones podría ir a la casa para hacer algunas tareas y ver si Elva Sona necesitaba algo, ya que se había quedado enferma en casa. Al llegar Anderson a la casa de Trout, se horrorizó al encontrar el cuerpo de Sona, quien tan solo tenía 23 años de edad. El cuerpo de la mujer estaba sobre las escaleras, con las piernas estiradas, el brazo debajo del pecho y la cabeza inclinada. Al enterarse del horrible crimen, Trout se vio bastante afectado. Incluso fue quien preparó el cuerpo de su amada, siendo que era la costumbre de esa época que la familia y amigos vistieran al difunto. Trout se encargó de toda la vestimenta, que a la vista de los familiares lucía bastante rara, ya que portaba un vestido de cuello alto, una bufanda que no combinaba, pero Trout aseguró que era la favorita de Sona. Las investigaciones estuvieron llenas de irregularidades, ya que el estado anímico de Trout impedía que se hicieran de manera adecuada, pues lloraba su pena de manera bastante dramática, por lo que se concluyó como causa de muerte un ataque al corazón, aunque más tarde se cambió por muerte por parto, pero nunca se supo que Sona estuviera embarazada. Durante el funeral, los dolientes se reunieron para darle el último adiós a Sona, pero Trout nunca les permitió acercarse a la cabeza de la difunta, haciendo todo lo posible porque no le quitaran la bufanda del cuello. Incluso colocó almohadas debajo de la cabeza para mantenerla en esa posición durante el velorio. Trout nunca se despegó del ataúd, pues siguió llorando y se le notaba bastante afligido, paseando siempre frente al cuerpo de su esposa hasta que la enterraron en el cementerio metodista de Soul Chapel. La actitud de Trout pasaría inadvertida para todos, pues se veía raro pero nada sospechoso, excepto para la madre de Sona, Mary Jane Hister, quien sospechaba que su yerno tenía algo que ver con la muerte de su hija. Mary Jane necesitaba saber la verdad. ¿Quién había matado a su hija? Sabía que no había otra forma a menos que su hija contara toda la verdad, pero eso era imposible. Nadie podría regresar de la muerte y contar cómo sucedió su asesinato. Presa de la desesperación, comenzó a orar y leer la Biblia. Exactamente Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, el cual dice: orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Lo hacía todos los días, con la esperanza de que su hija volviera de la muerte para contar cómo sucedieron los hechos y hacer justicia. Uno de esos días, al dormitorio de Mary entró una extraña luz que comenzó a tomar forma humana, hasta que, en un momento logró ver a su hija,
quien le contó a detalle sobre la noche en que murió. Sona contó a su madre que esa noche su esposo Trout llegó a casa y se enfureció al ver el banquete de su esposa, pues este no le gustó. La atacó y la sujetó por el cuello, y con un movimiento rápido le destrozó el cuello. No era la primera vez que su esposo la golpeaba, ya que tenía el carácter muy difícil y no se podía razonar con él. Durante 4 noches, Sona le contó todo a su madre. Con esta información, tendría que ir con las autoridades y contarles lo que había sucedido. Así lo hizo y fue con el fiscal John Preston, en Lewisburg, quien evidentemente descartó esta evidencia paranormal y atribuyó que la señora Jones tenía alucinaciones a causa de no soportar el dolor de la pérdida de su hija. Aunque más tarde ordenó realizar una exhumación al cuerpo de Sona, ya que el Dr. Knapp no realizó una adecuada investigación, por lo que se realizó un segundo examen post-mortem en el que estuvo presente su esposo Trout, quien se mantuvo sereno mientras los doctores realizaban las labores. Pero cuando inspeccionaron el cuello y la cabeza, comenzó a verse incómodo. Los doctores encontraron moretones en forma de dedo en el cuello de Sona. Su tráquea estaba aplastada, su cuello fracturado, entre otras lesiones que coincidían perfectamente con lo relatado por el fantasma de Sona. El 1 de marzo de 1897, luego de una investigación forense, el jurado determinó acusar a Trout de asesinato. Trout contrató a 2 abogados para su defensa, William Rickler y James Garner. Trout argumentó que su suegra le tenía mucho rencor, y esa era la razón de acusarlo de asesinar a Sona, del cual negó toda acusación. El jurado tenía evidencia de que Trout era un conocido ladrón de caballos y que Sona había sido su tercera esposa. La primera esposa huyó de su lado al ser golpeada constantemente y la segunda murió de manera muy misteriosa. El fiscal John Preston no estaba seguro de tener a Mary Jane como testigo, pues su única evidencia era la del fantasma de su hija que le contó todo lo ocurrido. Pues sería ridículo presentar ante el jurado, además de lo tendencioso que podría parecer al ser la madre de la víctima. Pero el fiscal sabía que toda esa historia encajaba perfectamente con las evidencias de la investigación forense. La defensa de Trout llamó a Mary Jane para que diera su versión con la intención de ridiculizarla. Sin embargo, los detalles de los hechos nadie más los conocía. Sabía dónde la mataron, qué vestía y todas las lesiones que le provocaron la muerte. Ante esta evidencia, el jurado solo tenía 2 opciones para dar su veredicto inevitable: asesinato en primer grado a la absolución. Luego de más de 1 hora, el jurado determinó que Erasmus Shue, conocido en el pueblo como Trout, sería condenado a cadena perpetua por el asesinato de su esposa, Elva Sona Hister Shue. El 13 de marzo de 1900, Trout murió en la penitenciaría estatal de Virginia Occidental en Moundsville, a la edad de 39 años. Mary Jane Hister siempre creyó que aquel fantasma era el de su hija, quien la visitó después de la muerte para inculpar a su asesino. Mary Jane falleció en septiembre de 1916.